Sin respuesta es una pausa, Es cuestionarnos, es búsqueda. es curiosidad, es ir más lejos. No somos producto terminado. Sin respuesta. Jorge Andere. Y Pepe Carvajal. Pepe, no, je ne suis jamais avec ma solité. Esa te la he escuchado varias veces y me has dicho de George Moustaki, pero ¿y qué dice? No, ya no estoy solo, estoy con mi soledad. Suena romántico, pero la realidad es otra a veces, el tema de la soledad, ¿no? Lo que platicábamos hace rato de este amigo, ¿no? Sí, Arturo, que murió el año pasado, ¿no? Es decir, a veces la casa se convierte en una metáfora de lo que es la soledad triste, porque hay una soledad que es to be alone, elegirla, libertad, etcétera, pero hay una que es la loneliness, el impacto, ¿no? No solo fue este amigo, fue otro el año anterior, ¿no? El ver sus casas, cuando entras, los muebles llenos de polvo, los frascos de miel pegados que ni los puedes abrir con sírope, las galletas ya añejas, el olor putre de orines, la cama tirada, los objetos de un lado y del otro, ¿no? Lleno de moho, nos abandonamos de cierta forma, ¿no? Como que nuestra casa es la metáfora de este tema de la soledad, ¿no? Y pues la verdad fue muy triste visitar a Arturo y el año antepasado a Juan, como que, y no es un tema solo de la edad, no solo viene la soledad, ¿no? Con el tiempo, también yo creo que es un tema entre los jóvenes, ¿no? Hay un índice altísimo de jóvenes que se quitan la vida, que están como invisibles frente a los padres, que no nos damos cuenta. Entonces yo creo que sí, bien vale la pena dedicar una reflexión a esto de... Porque de pronto también está el otro lado, como siempre, ¿no? Tenemos esta polaridad. Entonces, también hay quienes no solamente disfrutan estar solos, sino que crecen y hacen introspección. Tiene que ver también con... Entonces, vamos a hablar, ¿no? De por dónde vamos, dónde es que encuentro yo ese equilibrio entre poder convivir y compartir haciendo contacto, lo vamos a ir viendo más adelante, y aislarme, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en inglés tienen un término de to be alone, o sea, como yo decido estar solo, o loneliness, ¿no? O sea, estoy en la soledad o en aislamiento. Ajá, el abandono que decimos, ¿no? Y en esta, yo pienso que es como una línea continua, y tampoco hay que dar así como siempre respuesta. Una respuesta. Porque yo a veces me he sentido en esa soledad de amargura, esos domingos en las tardes en donde estás viendo tu WhatsApp, a ver si alguien te invita o si sales con alguien. Yo creo que nadie está exento de vivir esta soledad como aislamiento, como que te empobrece, como que nadie te quiere, como que no te toman en cuenta, ¿no? Entonces hay que reflexionar a ver qué podemos sacar. A ver qué vamos sacando de esta parte. Y yo creo que un componente central pues es la naturaleza intrínseca del ser humano, los bioquímicos, los neurotransmisores. Y que eso lo sabemos, creo que lo hemos conversado incluso, determina un poco rasgos de nuestro temperamento, ¿no? Entonces, sí, hay personas que naturalmente buscan compañía y hay otras que naturalmente más bien prefieren estar con ellos mismos o no es tanto. O sea, independientemente del temperamento, mi querido Pepe, tú sabes que todos los seres humanos estamos hechos para contactar. Así somos. Lo que pasa es que a nivel de temperamento hay personas que son, como dices, yo nada más con poquitos, ¿no? Y de repente, y hacen que su espacio vital sea, como dices, tu proximia, sea así como más aislada. Ajá, su proximidad con las personas no es de mucha cercanía, pero eso no quiere decir que no disfruten de la compañía de alguien o que a veces no sientan la necesidad de estar cerca de alguien. Claro, pero son solamente los que ya conozco, los que ya me conocen, o sea, no se sueltan con la confianza y con la facilidad. No sé si podríamos hablar como de rangos, ¿no? Porque finalmente, yo coincido contigo, finalmente todos en algún punto de nuestra vida disfrutamos de la compañía de alguien. Sí, claro, no.
lo necesitamos y demás. Pero sí unos es con menos frecuencia, no con tanto gente, y hay quienes prefieren mucha gente y más frecuentemente. Claro. Sí, no, y en ese sentido a mí sí me gustaría como que habláramos un poquito de, ciertamente hay algo que como tú dices es natural y nace uno, ¿no? Pero hay otro elemento más crítico que es la crianza. La crianza, sí, todo. Y la crianza determina desde la geografía donde nacemos, no nada más lo que aprendimos en casa. O sea, también en qué país naciste, en qué cultura, en qué época incluso, Jorge. Sí, no, por ejemplo, los países nórdicos, hay países que estimulan mucho el estar independientes. Sí. Pero también observas una carencia ahí, porque tanta independencia, de hecho hay muchos casos en donde solo por el olor se dieron cuenta que el vecino había muerto, pero no son capaces de ir a tocar. Ajá, ¿cómo está, vecino? Una taza de café. Contrario a la cultura mexicana, por ejemplo. De esta zona, ¿no? Que es demasiado... Es cálida, es cercana. Sí, pero a veces asfixiante también. Claro, yo creo que es para las dos partes, fíjate, cuando hablamos de estas partes sajonas nórdicos, en donde el contacto no es esencial para ellos, quizá una persona latina se les hace empalagosa. ¡Ah, ese para allá! Sí, no, y al revés, ¿no? Una persona latina como nosotros, no, pues es que es muy serio, no me hace caso, no contacta, decimos. Y es simplemente una cuestión cultural. Y estamos hablando de este gran panorama global. Si yo eres muy nórdico y me siento y trato de hablar, si vas a decir... Ay, ¿no? Así como que... Incómodo, ¿no? Sí. O sea, necesito espacio, no me invadas, necesito mi territorio, etcétera. Pero ya a niveles culturales, dentro de las culturas podemos ver sutiles y pequeñas diferencias que tienen que ver con esta crianza en casa, familiar. Sí. Bueno, ya ahí entramos al tema psicológico, Pepe. El tema psicológico que está desde el extremo de la huella de abandono. Acuérdate de, ¿quién de los que estamos aquí no puede hablar de la huella de abandono? O sea, huella de abandono es todo aquel momento de nuestra historia, infancia. Desde que nos cortan el ombligo, mi amigo, ahí empieza la huella de abandono. Pasa esa separación de mamá al momento de nacer. ¡Pum! Es crítica. Esa reflexión que haces de que estamos integrados al universo y de pronto viene el primer corte. Ajá. En donde cuando nacemos, incluso todavía durante unos meses, al no tener mapas mentales que nos ayuden a procesar a través del lenguaje el universo en objetos, para nosotros el universo es una sola cosa y lo mismo. Pero hay una crisis fuerte en este corte de ombligo y después la siguiente viene cuando nos reconocemos al espejo. Ahí es cuando nos vivimos solos, cuando dices, ay, yo ya soy algo aparte ya no veo el universo como una sola cosa y lo mismo. Tiene que ver con el desarrollo de las redes neuronales y todas estas partes. Es un poquito lo que Buber maneja un poco como el yo, tú y nosotros. Ahí es cuando hacemos esta decisión, pero ya el nosotros es esta convivencia, esta cercanía con este ágape, con el otro. Sí. ¿Sí? Fíjate que en este tema de, pues ya vimos que hay algo de temperamento con el que nacemos, pero la crianza es muy importante. Yo amo a mi familia y todo, pero yo a los 11 años pues, estuve en un seminario. En el seminario, sí. Me acuerdo caminando en la cancha de fútbol diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, y así vamos teniendo separaciones en la vida. Pero hay extremos, ¿eh? Por ejemplo, a veces esta necesidad de contacto es tan fuerte que tenemos pues el síndrome del niño quemado, ¿no? Cuando está la mamá guisando y el niño lata, y enojada, avienta el aceite quemado y lo quema. Pero entonces la sociedad trata de aislarlo y el niño quiere. Busca a su mamá. ¿Por qué? Porque para él es más importante el contacto. El contacto. Aunque sea tóxico, pero eso queda para siempre. Eso empieza a trazar las huellas. Muchas veces, pues todos, ¿no? O sea, no vamos a ponernos aquí de nosotros hemos vivido la salvación, ni madres. Yo creo que también nosotros hemos sido víctimas de ser o favorecer relaciones que nos echan el aceite o echamos el aceite y ahí estamos. Ahí seguimos. Cuando te quedas nada más por no estar solo con una relación que ni te da, ni le das, ni produce,
ni crece. Entonces dice, es tan fuerte el miedo, Sí, ese corte umbilical. Pégame, pero no me dejes, ¿no? Maltrátame. Sí, maltrátame, pero no me abandones. Pero no me dejes. Y mantenemos años y años de contactos con personas con las que ya ni tenemos ninguna convivencia, ninguna conversación, pero ahí está. Es nada más por Estamos inhalando el mismo aire, estamos conviviendo. por evadir esa sensación de soledad Y entonces interna, ¿no? entramos a un tema muy fuerte que es la soledad en compañía, ¿no? Estás con alguien Sí. y eso te hace sentir todavía más solo, pero estás ahí, con tal de estar como si estuvieras apegado Ajá. a un objeto, a una persona, a una cosa, algo, al peluche, ¿no? Pues ahí te quedas, mano. Y pues nos ha pasado, por lo menos en mi historia, yo creo que pues, todos, o sea, no hemos sido fáciles para los demás, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí también se da en la crianza el comportamiento narcisista, ¿no? Aquella persona que solamente se contacta si recibe elogios, alabanzas. Sí, a través de nutrirse de la relación con el otro, pero no hay una relación para los dos lados, ¿no? Que en el caso del narcisista, como que él nada más ve para su parte y su complemento y sentirse el bien, y ya no se ocupa del otro. Y entonces, los demás, como decía Sartre, son el infierno, son un objeto, son una cosa, porque yo no soy capaz, ¿no? No, es este tema de la soledad, yo creo que es de los términos más equívocos y ambiguos que podemos encontrar en todas estas reflexiones. Entonces, por un lado está el miedo a perder contacto, el síndrome del nido vacío, el me dejó mi pareja y ahora ya la vida pierde sentido. Y por otro lado, en el otro punto, está quien sabe vivir con o sin. Sí. Sin será eso? rayar en el aislamiento, que es lo que platicamos al principio. O sea, si te abandonas en ese aislamiento, o sea, también la tiene... metáfora de la casa, ¿no? Ajá. La casa maltratada, los muebles rotos, los trastes sucios. Sí, por eso justamente de afuera no hay una es un reflejo respuesta. de adentro. No hay una respuesta, pero creo que algo que podríamos decir que no es del todo sano es esa parte de que yo soy en la medida que el otro me reconoce o que el otro está ahí, porque empieza esta toxicidad de que entonces ya no puedo estar solito. Ya no, tiene que haber alguien, aunque no me caiga bien, aunque ya tenga una mala relación, pero viene este como enganche, ¿no? Sí, y yo creo que también, digo, puede entrar a niveles ya más extremos, por ejemplo, el mismo Van Gogh, ¿no? Siendo un artista tan creativo, tan maravilloso, se quitó la vida y en las últimas cartas a su querido hermano le pone, como nunca siento la necesidad de estar cerca de mis amigos, de mi familia, de la gente que amo, Van Gogh, ¿no? Pero imagínate, si él se mirara en un espejo diría todo lo que ha podido salir de mi interior, pero pues llega un momento en donde pues ya no lo puedes ver. Es que también hay autores por ahí que ven la soledad como fuente de inspiración, por ejemplo. El otro día platicamos de un pintor, Goya, ¿quién era? ¿O quién era? Que dibuja unas escenas obscuras Goya, muy sí. fuerte, justamente en Con Napoleón, en una etapa de aislamiento. no solo en la soledad, sino en la oscuridad, pinta en la oscuridad. Una obra de Napoleón en depresión, o sea. Entonces entramos a este continuo de la soledad, como no tiene sentido mi vida si estoy solo, si no estoy con alguien, o la soledad en compañía puede estar en las multitudes, sin embargo sentirte solo. O esto que tú hablas del aislamiento, pero también en el continuo. Estos espacios de punto estar hermoso, contigo. ¿no? De la soledad, pero híjole. Eso es sublimar la soledad, pero pues quién, chamaco. bueno, a mí me cuesta muchísimo trabajo, pero sí, tú no, buscar yo te veo esos... A ti, ay, no me digas que te cuesta, yo te veo feliz en la soledad. Sí, pero no me puedo, finjas no puedo vivir en ese por agradar. estoicismo de que no me perturbe, ¿no? Porque
No es muy distinto. Mira, yo, por ejemplo, sí disfruto de pronto estar solo, sí me doy esos espacios de reflexión interna, pero la mayor parte de mi tiempo, Jorge, cuando estoy yo solo, también me enajeno con música, o me pongo a leer, o me pongo a hacer cosas en donde tampoco estoy haciendo contacto conmigo. Entonces, hablar de este espacio de soledad en donde me doy un Pepe, momento de meditación, neta, dime tú de conectar realmente, conmigo, dime. no son tantos. Pepe, No es difícil, digo, no es fácil, perdón. no, a ver, Pepe, ahorita sí me contraí porque yo te veo la mayor parte del tiempo en tu vida y te conozco como amigo, te veo que disfrutas tu soledad. Y yo más bien soy de los que si no estoy el sábado, si no tuve un plan con alguien o no armé me siento incómodo. Sí. Y aquí vamos al extremo de ¿cuál es la característica? No, ya no estoy solo, sino estoy con mi soledad, que dice George Mustang. Cuando el brote de estar solo es agradable, yo quisiera, y toda la vida lo he tratado de aprender. Yo creo que tú lo haces, a lo mejor no con la misma frecuencia que yo, en ese sentido que compartes. Pero me has platicado que, no, me pasé un fin de semana increíble, estuve en mi casa, no fui a jugar tenis, me tomé una copita de vino, me puse a leer unos libros. Eso es disfrutarnos un rato en esta... Pero eso es lo de afuera, pero realmente de manera interna hay gente que te dice, me la pasé súper bien. Porque también el estar solo es la gente que percibe el elegir el estar solo. Bueno, te puedes echar un erupto solo, te puedes echar un grito, puedes andar desnudo en tu casa. Como dices, claro. Si no te quieres el domingo levantar y no bañarte, eso nos da cierta libertad, ¿no? Sí. En ese sentido. O te sientas a ver las series o lo que tú quieras, ¿no? O sales con tus perros. Yo creo que aquí hay un elemento también importante. El mundo moderno, o sea, está el término de perrijos, ¿no? Porque los perros se han convertido en más que, yo no sé, hasta donde mi memoria alcanza, yo no veía tanto amor por los perros. Hay un tema muy fuerte ahorita en los aviones de estos perritos que vas con el psiquiatra, te saca una lana y te hace un certificado de que necesitas soporte emocional y te puedes llevar a tu perro, que muchas veces ni entrenado está. Sí, no lleguemos a la expresión de Séneca que decía, mientras más estoy con el hombre, más quiero a mi perro. Más quiero a mi perro. Tampoco hay que caer en esos extremos. Eso también, porque también es un radicalismo y nosotros lo hemos vivido. Muchas sociedades que puede estar sufriendo de hambre el vecino, pero su perro. Y en algunos casos podría ser desplazamiento incluso de esa soledad. En algunos casos. También muchas veces el perro dice, pues es que no encuentro relaciones de calidad y que aquí con mi perro por lo menos... Pues sí, pero con tu perro no vas a poder tener conversaciones de ningún tipo. Ellos sí, espérate, te van a decir detalles. Porque yo he visto... Híjole. Es que lo único que permanece, aunque el perro vive menos años, es mi perro, ¿no? Pero bueno, no solo es el perro, los apegos a mil cosas. Puede ser el apego ahora, pues lo hemos visto, a las redes, ¿no? O sea, estás con una persona y estás viendo un paisaje enfrente del mar, pero te interesa mucho. Yo soy de los que se enajena mucho en las redes, tú me conoces. Yo sí le dedico muchas horas a la semana y es enajenación, es a lo que voy. Los momentos de soledad es estar contigo y disfrutarte, pero hay momentos en los que me enajenan. Sí. Pues es un tema nada fácil, ¿eh? No. Y cada quien tendrá que encontrar su propia respuesta. Ahora sí que sin respuesta. Sin respuesta. Pero lo que sí es que está muy conectado con la felicidad. Justo. Ahora, la felicidad, ¿quién dijo que era el que no tengamos problemas? No, claro que la felicidad es la capacidad de enfrentar las crisis de comunicación, las crisis de contacto, las crisis de soledad. Y bueno, en la medida de lo posible, pues, ir logrando una mejor versión. Esa sensación de reconocernos solos. Por ejemplo, Paul Eluard, que era un surrealista que fundamentaba en el existencialismo, tenía una frase en un poema y decía, el corazón está solo.
siempre solo. Y no hablaba del corazón en ese sentido del afecto, sino de yo, o sea, mi centro, estoy solo, siempre solo. Pero ¿cómo me comparto? Y morimos solitos, desnudos. Llegamos, y bueno, algunos los visten, pero todos vos... morimos. Pero morimos solos. Y al final tú podrás estar súper integrado con una persona, pero cuando tienes un sentimiento, lo más que puedes lograr es cierta empatía y cercanía. Cercanía. Pero el dolor del otro es del otro. Y es muy difícil, primero, entrar a tu propia soledad, pero más difícil es entrar a la soledad del otro. Sí, está. Si no reconocemos la de uno, si no trabajamos la de uno, ¿cómo podemos enfocarnos en el otro? Es lo mismo, puedes sentir empatía, conmiseración con el otro, darle un abrazo, pero comprender su sensación, propiamente, lo creo. Ahora, no hay que cerrar un poco con pues, un deseo de búsqueda, ¿no? Como lo hemos estado diciendo, de preguntas más profundas, porque pues, nada de lo que podamos conocer nos deja satisfechos, siempre habrá algo más profundo. Aún teniendo alguna respuesta, finalmente hay más preguntas con mayores profundidad. Siempre va a haber una nueva pregunta. Yo creo ¿qué nos puede dar como el encontrar caminos de la soledad? Bueno, elegir mejores contactos. Buscas, sabe estar solo, sabe elegir mayor calidad de sus relaciones. Ajá. Es decir, esta persona, ¿cómo es esto de nutrie? Nutre. Nature, que es la naturaleza, y el nurture, que es cómo fuimos nutridos, cómo nos amamantaron. La miel y la hiel, cómo recibiste el pecho. Todo eso tiene mucho que ver con cómo vas a vivir tus relaciones. No determina, pero sí influye. Pero, finalmente, entonces, parte de la crianza. Observar tu casa, ¿no? Lo que decíamos, la metáfora y a la casa. De la ropa, de cómo te vistes, etc. Porque también, frente al aislamiento total, materialismo y consumismo, vino la onda hippie, ¿no? Entonces todo el tiempo acariciándote, todo el tiempo tocándote. Pues está chido. Está padre, ¿no? Pero... Y pues somos uno y somos iguales. Pero llega un momento donde también eso te satura, ¿no? Sí. O sea, es como cuando te engolosinas con chocolates. Llega un momento donde dices, ya no quiero, ¿no? Ya no quiero. Había un catatónico en el hospital que siempre se volaba las toallas, ¿no? Ajá. Y todo el mundo decía, pues mi toalla pues las tenía esta persona, ¿no? Ya con un problema más de neurosis seria, ¿no? Aguda. Y un día le llenaron su cuarto de toallas, ¿no? Y dijo, ya, stop, ¿no? Entonces, también a veces este fenómeno de diario plan, el viernes plan, el jueves, el viernes. Hastío se le llama, hay una palabra que es hastío, ¿no? Llegas a un momento que te hastía y llegas al hartazo, ya no quiero más de esto. Y por eso yo creo que algo que puede ayudarnos, mi querido Pepe, es también un poco la reflexión filosófica y la poesía. En la filosofía pues, encontramos muchas corrientes que estimulan el aislamiento, sí, y que nos pueden ayudar a tener más conciencia, como el estoicismo. El estoicismo, justamente, ¿no? A estar contigo, disfrutarte y sacar provecho de ti, estar en ese mindfulness. El mindfulness es soledad, porque es ahí donde te abrazas a ti, bueno, no te abrazas a ti, pero vas contigo y estás concentrado en lo que tú estás percibiendo y viviendo de esa realidad que nos rodea, ¿no? Es un aislamiento que te permite enriquecerte, que te permite meditar, como dices, y que te permite pues sacar lo mejor de ti. Si eres pintor, artista, poeta. Sí. Hace ratito hablabas un poco del laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad, en su primera página, cuando cumplí los 59, algo de lo que le platicaba yo, les comentaba yo en ese instante a todos los invitados, parte de esta reflexión de Octavio Paz, en donde él dice que hay un momento en nuestra vida que por lo general sucede en la adolescencia, en donde nos descubrimos solos, donde nos descubrimos individuales. Entonces, primero ya viste que te separas del universo y luego todo lo que tú eres, pero en la adolescencia entonces es cuando te apropias de ti. Y ahí es en donde comienza esta reflexión profunda. Y ahí, por ejemplo, en la adolescencia, ¿cómo se da este fenómeno de la búsqueda de los ídolos, ¿no? Yo veo a mi nieta adolescente y todo, y no sabes cómo goza
a sus ídolos. Están buscando una identidad, porque te identificas con ciertas personas, porque cada quien tenemos ídolos distintos. ¿Cuáles eran tus ídolos de adolescente? Yo como ídolo, yo me identificaba mucho, no lo vas a creer, con el Chapulín Colorado. Con Jagger. Con Jagger, no, con el Chapulín Colorado, porque fíjate, no, escucha, el Chapulín Colorado era un héroe de carne y hueso, no era como Batman y Superman, que nunca, y todo les salía bien y tenían superpoderes, y no tenían miedo. El Chapulín Colorado se moría de miedo siempre, y de una o de otra manera... En una entrevista que... Platica eso, ¿no? Que él era un héroe natural, él se preocupaba por hacer el bien al otro. Entonces, eso yo apreciaba mucho del Chapulín, ¿no? Que además de repente yo veía a Chespirito, no lo voy a negar ni cuestionar. Mi papá, desde luego, era para mí una persona que influyó mucho. En esa fase de adolescencia, esta especie de soledad también, al final, buscas también el andamio o buscas también el trapecio sí. y agarrarte de algo, ¿no? Nos identificamos con ciertas personas. De estructura. Y nos da esa identidad. Entonces, ¿yo quién soy? Es que el mismo ídolo a sí mismo. Ajá, sí, exploras más de ellos. Yo por ejemplo, de la música también, Freddie Mercury. Ahora, ¿no? Ajá. Harry Styles. Styles, no sé cómo, bueno, no los conocemos ya, pero sí. Los raperos también, ¿no? Y terminan siendo influencia, ¿no? Para estos adolescentes. Sí. Y es un modelo. Pero estábamos un poquito, entonces, en la filosofía, ¿no? El cómo ha habido corrientes, ¿no? La misma, desde la antigüedad, ¿no? En la búsqueda de la meditación, ¿no? Los budistas, ¿no? o cualquiera de los maestros espirituales se fueron al desierto, el mismo Jesús. Conecta con tu interior. El contacto, yo creo que... No, lo que te platicaba el otro día de Bacalar, que es un brazo de mar allá en Quintana Roo, no, de hecho está en Chetumal, en donde ahí nunca hubo nada, no hay asentamientos prehispánicos mayas. Porque a ese lugar, a los grandes guerreros, cuando perdían centro, cuando se me salían y se les perdían tierra, los mandaban a Bacalar, órale, pasa que si de aquí. Y los mandaban a Bacalar sin nada, con su taparrabos nomás. Y allá después de... comentado eso, ¿no? De 2 meses. No, sí, eso me lo platicó alguna vez alguien que de los que te dan el tour ahí en Bacalar. No, de los que te dan el tour ahí en Bacalar, ahí en el Cenote Azul. Y nos platicaba eso. Entonces ahí se aislaban. Y ahí ya hacían contacto con ellos mismos y regresaban otra vez con su fuerza física y espiritual en buen balance. Creo que nuestra cultura tiene muchas demostraciones de filosofía gracias a esta especie de contacto, ¿no? De contacto interior. Bueno, pues yo creo que aquí queda el tema para seguir profundizando. No creo que en unos cuantos minutos podamos agotarlo, pero pues sí me gustaría un poco como decir, ojalá que nuestra casa, que es la metáfora que hemos usado, que pues, estuviera ventilada, tuviera luz, y aún en la oscuridad, como Ana Frank escribió su diario en guerra y demás, o sea, como también hay que encontrar esta libertad interior, o sea, deseo para todos nosotros que aprendamos que el verdadero contacto es adentro. Que la única manera de yo entrar en contacto contigo, Pepe, es si hay un yo. Entonces podré ver al tú y entonces crear ese nosotros. Entonces la soledad vista con reconocer mis huellas de abandono, decir, bueno, también me queda poco tiempo, mucho tiempo de vida, no lo tenemos, la muerte no está en la agenda, pero está. Sí. Entonces decir, ¿qué me da esta soledad? Me da tiempo para meditar, reflexionar, crear, pintar, escribir, soñar, alimentarme para que cuando salga al encuentro con el otro, pues tenga algo que dar. Creo que eso es lo que enriquece estos momentos de soledad, que pudiéramos, en el mejor de los casos, sacarles este provecho. Creo que lo que más enriquece es cuando lo compartimos con nosotros. ¿Has visto esas dos figuras humanas que se unen y crean una tercera? El entreser es ese nuevo factor. Entonces, la soledad en un sentido positivo nos da creatividad, nos da
libertad. Libertad, Nos da individualidad, independencia. independencia, pero justo ahí me gusta mucho esto, para cerrar, ¿no podrías explicar esto de Tloquenahuac, que realmente es, no se trata de vivir completamente aislado, Sí. ni tampoco completamente pegado? Pues ese problema, el Tloquenahuac, acuérdate, es traducido al castellano es el señor del cerca y el junto. Y la filosofía náhuatl es con los dedos de la mano. Claro. Cada dedo es independiente, es individual. Hasta la soledad. Tiene su posición en la palma. Imagínate que función, tuviéramos el pulgar en medio, quién sabe cómo funcionaría. Y una función. Pero juntos se coordinan para que puedas tomar tu mate, servirle agua y llevártelo a la boca, abrocharte los zapatos, hacerte el nudo de la corbata. Es una maravilla. Esa es una magia del ser humano, Y tú nada más ves la mano, pero ves la conexión con toda la conexión que hay, ya eso es lo que... Sí, ¿no? Y todo está unido, pero tiene su función. Sí, la mano... Si una parte falla, afecta al resto. ¿Con qué frase cerrarías esta conversación? Hay una de André Breton, de otro problema, que dice: la soledad es una fiesta a la que nadie llegó. Esa fiesta a la que nadie vino. ¿No? ¿Sí? Y esas situaciones, a todos nos ha pasado, ¿no? Que invitas gente y no llegó, ¿no? Pero ese instante te hace reflexionar en esto que hemos platicado, ¿no? ¿Por qué te sientes mal que no llegó nadie? Pues vuelva, ya hay algún mensaje. ¿No? Yo me haría un poco, no pongamos el cerrojo. Completamente. Que no suceda como en los países nórdicos o en esos países muy desarrollados, entre comillas, que no tienes la humildad y sencillez de decirle: vecino, nos tomamos un mate, nos tomamos un cafecito. Invita a mi casa. Porque nada más, ¿no? Claro, en este mundo que vivimos tan inseguro, todo el mundo ha puesto cerrojos, o la sociedad nos ha puesto cerrojos en este país, pero no dejemos de tomar la raqueta e ir a echar un pelotazo. A convivir con... O invitemos a alguien a ver una buena película, pero no dejemos que con el tiempo nos vayamos convirtiendo en algo invisible para los demás y para nosotros mismos. Muy bien. La soledad al final puede ser libertad y amor. Así es. Hasta la próxima. Jorge Andere Y Pepe Carvajal.